Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a otro episodio de video podcasting Conexión Ikigai. Conexión Ikigai es una serie de video podcasts de entrevistas en el que exploro cómo encontrar ese tan anhelado propósito de vida y cómo construir conexiones auténticas con personas que nos ayuden a avanzar en nuestras metas y proyectos. Para ello, en cada episodio, converso con personas de mi entorno que, como yo, están en la búsqueda de su Ikigai y que tienen algo que contar de sus experiencias, desafíos y aprendizajes, sus historias. Juntos descubriremos cómo podemos encontrar nuestro camino y cómo construir una vida más significativa y satisfactoria. Si estás buscando inspiración y motivación para encontrar tu propósito y conectar con personas auténticas en tu vida personal y profesional, esto es para ti. Mi invitada en el día de hoy es una mujer que trabaja actualmente en una multinacional de telecomunicaciones en Alemania. Ella es parte de la gran cantidad de personas que nos dedicamos a la informática. Su carrera fue ingeniería y entonces, teniendo en cuenta y en sus experiencias, ella ha decidido montar un proyecto muy interesante. Y es ahí donde yo la conocí, a través de ver referentes en el mundo del podcast para ir viendo cómo podía coger ideas y sobre todo cómo estaban las últimas tecnologías de podcasting, de cuando yo lo dejé hace 10 años, pues qué herramientas se utilizaban. Encontré a con quien tengo el gusto y el placer de hablar hoy día, que es Eli Trems. Hola Eli, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Luis, pues encantada. Muchísimas gracias por invitarme a Conexión Ikigai. Después de los invitados y las invitadas que has tenido, de verdad, un placer. Muchas gracias. No, el placer es mío, ya lo sabes. Hemos hablado muchísimo antes de esta grabación de todo lo que puede conllevar un proyecto de video podcasting o de podcasting que muy, muy aparte de la satisfacción que uno puede dar de contribuir con lo que hacemos, ¿no? Exige un tiempo y sobre todo una dedicación que, aunque no sea profesional, ya es una dedicación que quitamos a otras cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de tu proyecto, un proyecto súper interesante, ¿vale? Que tiene que ver con potenciar, no potenciar, bueno, diríamos potenciar la visibilización que se está dando últimamente a las mujeres, pero en un ámbito totalmente que quizás estaba ligado a los hombres, ¿vale? Que es la ingeniería. ¿Vale? Cuéntanos cómo nació, ¿vale? Tu proyecto que se llama el Shihaisa Voice. Pues nació un poco de la experiencia, ¿no? En la universidad. Como has dicho, estudié ingeniería, telecomunicaciones, éramos pocas chicas. Y después, durante los primeros años de mi carrera profesional, pues la verdad es que me encontré pocas mujeres, ¿no? Ha sido hasta el año pasado que me he encontrado por primera vez una jefa, ¿no? Entonces, bueno, también soy muy fan de los podcasts y pensé, ¿cómo puedo unir esta pasión, ¿no? Por los podcasts, los que me gustan como referentes, y después la necesidad que encontré de que faltan referentes en el sector tecnológico, en el sector científico. Y bueno, básicamente he tenido la suerte que, aunque no he tenido muchos referentes, en estos años me he ido encontrando con mentoras, con mujeres que realmente son referentes o que han dado pasos, ¿no? A su manera, pero que me han ayudado. Entonces, cuando me compartían esas experiencias, esos truquillos, pues lo comentaba con la gente de mi entorno, ¿no? Y veía que realmente había un interés y que realmente no estaba sola, ¿no? Con esta falta de referentes. Y bueno, pues yo creo que una cosa y la otra, la pasión por los podcasts y esa necesidad, pues pensé cómo lo podría trasladar y empecé a trabajar con la idea de crear She Has a Voice. Sí, un tema recurrente que se ve en tu podcast es el uso del término STEAM,
¿no? Es tanto STEAM como STEAM, ¿no? Bueno, esta palabra que tiene su origen en la ingeniería, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando últimamente en la última década, por ejemplo? Y si ha habido esa diferencia también de igualdad, de oportunidades y de visibilidad entre hombres y mujeres, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que se está luchando. Claro, yo creo que tradicionalmente hay más mujeres científicas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, medicina, ¿no? A lo mejor hace muchos años en medicina la mayoría de estudiantes eran hombres. Creo que leí en un artículo que en 2020 un 72-75% de los estudiantes de medicina eran mujeres. Ha avanzado, ¿no? O sea, ya hay más presencia de mujeres en carreras pues como medicina, biomedicina también, pero en tecnología pues aún somos muy poquitas. Estamos hablando de, por ejemplo, carreras como ingeniería informática que está sobre un 14%, o ingeniería de telecomunicaciones un 30%. Y estos porcentajes tampoco avanzan, ¿no? Y hay curiosidades como, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, en la Politécnica, informática antes era una licenciatura, no había la palabra ingeniería, ¿no? Y había pues un 50-50, 50% mujeres. El año que se cambió el nombre y se puso el término ingeniería informática, pues el porcentaje de mujeres que se matricularon descendió muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Una es que el tema de la tecnología, las ingenierías, nos parece que es algo intangible, ¿no? Un poco abstracto y que nos cuesta ver cuál es el impacto social, ¿no? Aunque realmente hay un impacto muy, muy grande y que se están haciendo soluciones pues, que sirven pues, para ayudar personas, ¿no? A nivel médico, pero también a nivel social, a ayudar, ¿no? A comunidades. Y después la falta de referentes, que cuando no vemos que hay una mujer que está ejerciendo ese papel de ingeniera o ese papel, ¿no? En toma de decisiones, desarrollo de producto, pues difícilmente una niña o una chica que se está planteando qué estudiar, pues lo considerará dentro de sus opciones. Sí, aquí hay un tema que últimamente con las reformas educativas que puedan haber estado habiendo, se habla más de acercar este término, ¿no? Ese término de STEAM a la reformulación de estas currículas educativas, ¿no? Para que esté más pegado el término. Pero todavía sigue habiendo algunos aspectos que mejorar. Con las invitadas que has estado teniendo en tu canal, ¿se ha llegado has encontrado algún punto en común quizás que tú puedas ir viendo y decir, oye, mira, en todas estas conversaciones siempre hay un punto común, ¿vale? ¿Has tenido Sí. ese punto común? ¿Lo puedes compartir? Sí, por supuesto. También una cosa que me he dado yo cuenta, ¿no? Que aun siendo ingeniera, no era consciente de la diversidad que hay en cuanto a ingeniería y sus aplicaciones, ¿no? Que esto es bastante fuerte, ¿no? Porque te formas como ingeniera, pero después tienes muchísimas opciones, puedes trabajar en muchísimas cosas, ¿no? He hablado con Laura Dubreuil, perdón, que está haciendo temas de neurociencia y inteligencia artificial, a Mireia Cigarrán, que está haciendo temas de cómo utilizar la realidad virtual para cuando los niños vayan al médico y le tengan que poner una vacuna para que no tengan miedo, ¿no? O, por ejemplo, Anna Schlegel, que fue nombrada una de las top leaders en Silicon Valley en 2020, ¿no? Y que está, por ejemplo, en temas de construcción. Todas son ingenieras y están haciendo cosas completamente diferentes, ¿no? Y realmente ¿no? El punto en común, lo que veo y lo que comento es que cuando se dice soy médico, ¿no? O quiero ser doctora o quiero ser bióloga, entendemos mejor lo que hay detrás.
¿no? Sabemos cuál es la finalidad y sabemos que esa finalidad la mayoría de las veces va a ayudar a personas. Pero cuando digo quiero ser ingeniera, creo que la mayoría no entendemos qué quiere decir ser ingeniera o ser ingeniero y no entendemos la finalidad y no vemos cómo estos estudios realmente nos ayudarán, pues, a ayudar a personas, a ayudar a la sociedad o tener como un impacto mucho más tangible. Y es lo que comentamos, ¿no? Que es una lástima que a lo mejor por esa pérdida de, ¿no?, comunicación o que hay como un desenganche, sobre todo en edades, pues en la adolescencia, niñas que pues están sacando muy buenas notas y que realmente tienen una pasión por la ciencia, por las matemáticas, por la tecnología, decidan no estudiar carreras científicas o tecnológicas, ¿no? No se trata que ahora todas las niñas sean ingenieras, ¿no? No se trata de eso. El objetivo es que las niñas tengan y los niños, ¿no?, tengan la visibilidad de que una mujer también puede ser ingeniera y que ese conocimiento no les impida tomar una decisión por sí solos y que no sea una decisión por el entorno o por presión social. Exacto. Ahí justamente yo te estaba escuchando y estaba pensando, pero claro, o sea, depende también del entorno educativo, pero también depende del entorno familiar y en el que se encuentra, porque, a ver, aquí, ¿quién no se ha encontrado con algún caso, hasta no hace poco y quizás actualmente, lamentablemente, que dice, ¿qué vas a estudiar ingeniería si tú no vales para esto? O, oye, ¿cómo vas a estudiar ingeniería si eres mujer? Se sigue escuchando a veces esas cosas, ¿vale? Sí. Entonces el entorno tiene que verse favorable para que esa semilla cobre sentido y si esa persona, esa niña, ¿no?, sobre todo se interesa por la investigación o por las matemáticas, que no sea juzgada, al igual que los niños que se interesan por ballet o que se interesan por moda, tampoco no sean juzgados, ¿no? O sea que hay todavía esa brecha que tenemos que como sociedad romper, ¿no? Eso todavía hay mucho trabajo a nivel persona, a nivel sociedad, para que se dé el entorno favorable tanto para esto como para otras cosas, ¿no? Sí, mira, si quieres, voy a compartir una anécdota de hecho, la invitada que tendré la próxima semana, Paz Morillo. Paz es profesora de matemáticas en Telecos, de hecho fue mi profe y tiene un proyecto un proyecto muy bonito que se llama Una ingeniera en cada escuela, que básicamente trae ingenieras, estudiantes o ya, ¿no?, ya formadas que ya trabajamos a escuelas para que dediquen una hora con una clase de alumnos, creo que es sobre los 9, 12 años, si recuerdo exactamente, para que cuenten, ¿no?, lo que hacen, cómo fueron sus estudios. Es una sesión libre. Y una de las ingenieras hizo una actividad con los niños que les dio un papel, ¿no?, y les dijo, vale, apuntad qué os gustaría ser de mayores, ¿no?, qué profesión os gustaría tener. Y después les dijo, vale, ahora giráis el papel y si tuvierais, ¿no?, el género contrario, ¿no?, o sea, un niño, si fueras una niña, ¿qué te gustaría ser de mayor? Y creo recordar que Paz me dijo que de una clase de unos 28, unos 6 o 9 niños y niñas cambiaron. Entonces, claro, con cosas así, ¿no?, aunque se está haciendo mucho trabajo ¿no?, para concienciar a los niños y a las niñas que realmente hay una igualdad y que una ingeniera también, ¿no?, es una profesión válida y es una opción para las niñas, pues aún queda muy, ¿no?, queda como muy adentro, ¿no?, que es algo que aún queda mucho por trabajar. O si no, también te podría dar otro ejemplo, Lidia Serrano, ¿no?, es una de mis mejores amigas. Lidia es arquitecta y cuando estaba en quinto de carrera, ya, ¿no?, a punto de acabar, o sea, estaba ya a punto para entrar a un despacho de arquitectos, pues escuchó una bombera, ¿no?, y se empezó a interesar por el tema del campo de bomberos, que en el cuerpo de bomberos los rangos más altos son ingenieros y arquitectos, o sea, estamos hablando de alguien con una profesión o con unos estudios técnicos.
Pues Lidia tuvo que buscar en Google mujer bombera, porque no había visto a nadie. O sea, no conocía ninguna mujer que fuera bombera, ¿no? A excepción de esa que había conocido en ese día. Y claro, estamos hablando que, por ejemplo, en cuerpo de bomberos, únicamente un 1 o un 2% del cuerpo son mujeres. Claro, o sea, aún nos queda mucho trabajo. Sí, sí, totalmente. Hablando de este tema, yo creo que una de tus invitadas también se hablaba de ética, ¿vale? Sí, Sí, Eva Vidal. y sí, sí, exactamente. Y hablando de ese tema, ¿cómo forma parte o cómo está metida las decisiones? Y me refiero, a ver, que voy a reformularte nuevamente la Sí. pregunta. En este caso, así como tú has contado anécdotas, ¿no? Que cómo cambiaba el enfoque según te encontrabas con una situación, en este caso, ¿no? La ética está presente en muchas decisiones, tanto personales como organizacionales. Mm, Yo me he encontrado alguna vez algún caso que simplemente por el hecho de que em, ser mujer o ya las organizaciones a veces parten de una falsa ética, ¿vale? O sea, que quizás me estoy metiendo en un terreno engorroso, ¿vale? Pero a mí me gusta aquí Nos mojamos. hablar claro, sí, aquí nos mojamos, ¿vale? Y muchas empresas que a veces se rascan la vestidura tienen una falsa ética, porque al final no dan todas las facilidades que quieren darlas, ¿no? ¿Vale? Ahora mismo hay menos en organizaciones que antes, ¿no? Pero siguen habiendo. En este caso, ¿cómo desde el punto de vista que tú llevas ahí un poco esa voz, ¿no? Porque aquí déjame felicitarte que tú has hecho eco de una voz, o sea, tú eres una portavoz y a través del podcast se están dando voz muchas voces, ¿vale? O sea, ella tiene voz, estás dando voz a muchas personas, ¿vale? Y yo creo que tu podcast es de mucha importancia. ¿Cómo crees que eso puede ayudar a que las organizaciones, quien puede estar escuchando, eh, tenga que en cuenta o pueda moldear o tenga que en cuenta esas percepciones que está viendo, se está escuchando en el mundo, ¿vale? Con respecto a la ética. No sé si me has Claro. entendido porque he metido Sí, algunos sí, sí, conceptos y quizás no quedó claro. totalmente. Y pues ser sincera, ¿no? Cuando hablé con Eva Vidal es profesora de electrónica, no la tuve de profe en la universidad, pero sí que me habían hablado muy bien de Eva, ¿no? Y desde hace muchos años también está metida, bueno, es una pionera en temas de ética y sostenibilidad, ¿no? Y cuando hablé con Eva de ética y sostenibilidad, lo planteé como sostenibilidad, reciclaje, ¿no? O sea, imagínate, por mi ignorancia, ¿no? Pero Eva me dijo, me hizo la reflexión, ¿no? Y me dijo, bueno, es que sostenibilidad no es únicamente ambiental, sino también es social. Es decir, las soluciones que estamos produciendo son adaptadas o se han pensado, por ejemplo, para la gente mayor o para la gente con discapacidad, ¿no? Es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Y que muchas veces nos pasa igual con la ética. No creo que las empresas tengamos o tengan una falsa ética, ¿no? O que haya una mente pensante ahí, ¿no? Diciendo, vamos a hacer valores no éticos, ¿no? O soluciones no éticas. Yo creo que la mayoría de veces lo que ocurre es que no pensamos, ¿no? Y no pensamos básicamente porque no hay una diversidad en las empresas. Y claro, cuando, por ejemplo, hablando con Verónica Bolón, que es experta y es profesora en temas de inteligencia artificial, ¿no? Y me daba datos como el 90 o el 94% de las aplicaciones que tenemos en el móvil están desarrolladas por hombres. Claro, no únicamente los hombres utilizan aplicaciones, ¿no? Claro. Y me daba ejemplos tan tontos como una solución, un proyecto que había pensado, ¿no? Que había estado involucrada, que te hacían fotos de las uñas, ¿no? Para como detectar la calidad de la uña, ¿no? Si tenías algún problema. Ella fue la única mujer que estaba en el proyecto y es la única que dijo, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que nos pintamos las uñas? ¿No?
Claro, o sea, te lo he llevado, ¿no?, con un ejemplo tonto, pero ya no es únicamente diversidad de que haya mujeres, sino diversidad de culturas. ¿Cuántas, no? Por ejemplo, ¿cuántas culturas están representadas en la empresa y cuántas veces estos productos que producen las empresas no únicamente están siendo utilizados, ¿no?, por gente blanca, ¿no?, con, ¿no?, de estatus social medio, ¿no? Hay muchísima más diversidad que no está representada. Así que, bueno, yo creo que el primer paso es tomar conciencia y, bueno, yo también me estoy dando cuenta, ¿no?, que a veces hacemos, ¿no?, como tenemos prejuicios y que realmente pues es falta de conocimiento. Y si alguien escucha el podcast, ¿no?, pues qué mejor que pues tomar esa conciencia y en la medida que se pueda, pues tomar acciones para que demos el siguiente paso ya en temas de ética, pero también de sostenibilidad pues ambiental, pero también social. Sí, a ver, bueno, a lo que me refería esta parte ética, no era que había, como tú dices, ¿no?, una mente pensante que decía, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no?, en las organizaciones. Hace poco leí algo que me dejó así perplejo, ¿no? O sea, decía, ¿realmente la solución son los coches eléctricos para eliminar la contaminación? Aparentemente sí, pero lo que no se sabe por detrás es de que todas las empresas o ese énfasis de cambiar el uso de combustible fósil, ¿no?, por la electricidad, ¿vale? Hay un trasfondo que no conocen todas las personas que también necesitarían saber esa información. Y lo que tú dices, a veces tendríamos que pensar más y tener toda la información para decidir, ¿no? Pero el artículo iba, que es cuestionable porque hay muchos enfoques, ¿no? Que a dónde va todos los coches que se dejen de usar o toda la explotación de todos los elementos que se necesitan para armar ese coche eléctrico sale de países que estamos cargando de contaminación. O sea, es decir, estamos comprando su contaminación, o sea, es como un trueque. O sea, nosotros vamos allá, sacamos todo, creamos aquí el coche eléctrico, lo vendemos, nosotros aminoramos la cantidad de emisiones que damos, pero en el otro lado se aumenta. Entonces, al final no es que estemos mejorando, porque simplemente estamos haciendo un trueque. O sea que realmente los coches eléctricos no dan el 100% de la solución a la contaminación, ¿no? O sea, cuando yo lo leí me quedé de piedra porque era, claro, o sea, cuando tú comienzas a pensar, dices, hostias, claro, o sea, tenías que tener esa información también porque, Claro. claro, y así, como ejemplo como eso, ¿vale? Pues también extrapolándolo al mundo ya de dar una huella o de tener más presencia, en este caso, de las mujeres, ¿no? O más, no solamente presencia, sino más eh, capacidad de decisión, ¿vale? Porque eh, otro estudio que leí era de que en los mandos directivos todavía hay más hombres que mujeres, entonces ahí también eso equipara un poco o todavía no está de todo equilibrado, ¿no?, las decisiones, porque como tú dices, nos falta trabajar y al final, pues este tipo de ayudas o de iniciativas que se emprenden como tu canal, como mi canal, que también que quiere hacer un poco de portavoz y tal, pues ayuda a que quizás gente que nos esté escuchando pueda tener esta información y decir, invitarnos a reflexionar, ¿no? Claro. Eso es, creo que el motivo final de esto. Sí, no, realmente de las invitadas, ¿no?, que tengo, algunas de ellas tengo la suerte de que son amigas, ¿no?, o son mentoras, pero, ostras, no sé, me acuerdo, por ejemplo, Omar Porras, ¿no? Omar fue el premio Divulgación Donatic el año pasado y la conocí ya hace años cuando estaba en Barcelona, en Sant Cugat, en la empresa de Rico, y la tuve como mentora. Mar me contó cómo, ¿no?, cómo le había costado a ella pedir un aumento de sueldo, ¿no?
Y claro, que compartan esas situaciones contigo y puedas aprender de ello y te ves, ¿no? Cuando estás en tus primeros años de carrera profesional, ¿no? Que alguien a quien tú admiras y que ya ha recorrido ese camino y que seguramente se ha encontrado con las mismas dificultades, ¿no? O has vivido una situación parecida, pues que compartan contigo esos tips, no sé, esa forma de hacer, yo creo que, no sé, inspira muchísimo y lo que hace es que te allana el camino, ¿no? Para que sea un poco más fácil y que a lo mejor esas dudas, ese síndrome de la impostora que tenemos muchas, pues que veamos que se puede superar, ¿no? Y que con los consejos que nos dan estas grandes mujeres, pues es mucho más fácil. Sí, el síndrome de la impostora lo traté o lo conversé con Visila, que también fue invitada mía, y todos los miedos que puede haber, ¿no? O sea, que Claro. miedo al fracaso, miedo también al éxito, ¿vale? Tenemos miedo de muchas cosas y a veces tenemos que luchar contra ello, ¿no? Oye, volviendo al origen de tu podcast, Volvemos. ¿cuál fue el primer momento que tú dijiste, mira, tengo una idea, lo que tú decías, ¿no? O sea, yo compartía con mi entorno y veía un esto común. ¿Y cuándo fue que tú te levantaste o limpiándote los dientes dijiste, voy a hacer un podcast? ¿En qué momento fue? Pues mira, fue volviendo fuimos a un viaje a Italia con mi pareja, estábamos volviendo con el coche, estaba conduciendo y bueno, yo, como te he dicho, ¿no? Yo ya estaba escuchando podcast y como estaba hablando, ¿no? Con Mar, con diferentes mentoras y todo, ¿no? Y me daban estos consejos, le dije a mi pareja Joan, le dije, ostras, es que creo que me gustaría hacer un podcast, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Me compré una libreta que la tengo por aquí, que es donde empecé ¿no? a crear el podcast, ¿no? Que busqué mujeres, al principio tengo que decir que síndrome de la impostora otra vez, ¿no? Me daba un poco de vergüenza pedirle a mujeres que conocía, ¿no? Aunque sean muy grandes, ¿no? Y muy talentosas, porque pensaba, ostras, yo no vengo del mundo de la comunicación, ¿no? Yo soy ingeniera, nada que ver con mundo de comunicación. Y bueno, empecé a hacer una lista, ¿no? Empecé a buscar nombres, un poco así de inspiración, me compré el libro Podcasting for Dummies y bueno, lo tenía como ahí, ¿no? Pero no fue hasta mi cumple en agosto que mi novio me regaló el micrófono, el que estoy utilizando ahora, y ya fue la primera vez que tuve que contar, ¿no? A más gente que quería hacer un podcast, porque claro, me regalaron un micrófono y me acuerdo que mis padres me dijeron, bueno, esto es para el trabajo, ¿no? Para las reuniones, para que se te escuche mejor, ¿no? Y claro, tuve que explicar que yo quería hacer un podcast y que quería dar voz y que quería dar visibilidad a las mujeres que están en el sector tecnológico, a esas mentoras que me había ido encontrando para, bueno, para resaltar, ¿no? Sus historias, porque nos pueden ayudar a muchas, ¿no? Y fue comprar el micrófono, bueno, que me lo regalaron y ya pues empecé a trabajar y pues nada, empecé en serio en finales de septiembre y mediados de noviembre saqué el primer capítulo y ahí vamos. Pues seguro que van a haber muchos más y muchas temporadas. Esto tiene que ser largo como, no sé, la serie Perdidos. O sea Hay que muchos temas, ¿eh? Hay muchos temas. sí, No sí. me pensaba que hubiera tantos, pero la verdad es No, que sí. hay muchos temas y la verdad que te felicito porque hay temas interesantes. Las invitadas que tienes son de mucha categoría y se podría hablar seguro que muchísimo tiempo con ellas, ¿vale? Y podría sacar capítulos y episodios, ¿no? Así que Sí, eh, siempre digo que estoy haciendo un máster, ¿no? Un máster en comunicación, en todo el tema del podcasting, ¿no? Tú, Luis, ya eras un experto, ¿no? Ya tenías bagaje, pero yo he empezado de cero y después un máster de todos los aprendizajes que me llevo de estas grandes mujeres, ¿no? Y son grandes mujeres como Anna Schlegel, Mar Porras, que ya son conocidas, ¿no? Pero después también hay mujeres que no son tan conocidas y son súper potentes, ¿no? Eva Vidal, Mireia Cigarrán, Mireia Calvo y hasta amigas de toda la vida como Lidia. Así que de todas saco aprendizajes y creo que tienen historias muy bonitas que contar.
Sí, sí. Yo creo que los espacios de podcast que al final llegan un poco así como estas ideas, sobre todo la tuya, aparte de dar voz, llega un poco a este connecting dots, ¿no? O sea, Ujú. conectar puntos, a dar voz a personas que quizás tenían ganas de hablar, pero no encontraban ese espaldarazo también, y al final también para ellas es un aliciente de, ¿por qué no? Voy a hablarlo, Claro. ¿vale? Y hablamos y quizás algunas tengan más experiencia de hablar en público y otras pues menos experiencia, pero siempre hay ganas de hablar de lo que uno hace y sobre todo si se comparte, pues está bien. Oye, ¿cuál ha sido una anécdota así fuerte o que pueda ser reseñable que hayas aprendido mucho o que te haya causado un poco de humor, ¿no? Por ejemplo, como el que yo he tenido, que es que se me caían los cascos o que no Uy, nada va a grabar y bueno, esas cosas. a mí el micrófono se me ha caído múltiples veces o también no problemas de grabar que pues el programa no ha funcionado y hemos tenido que empezar otra vez. Pero bueno, anécdotas así también me ha ocurrido con algunas invitadas de contactar con ellas y tener que hablar con la secretaria o no con tener que hablar con la persona porque claro, ya son por suerte, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar personas pues que tienen una carga de trabajo muy importante y que necesitan de alguien que les ayude, ¿no? Y claro, pues me ha sorprendido, ¿no? Que te digan, te paso con la persona que me lleva el tema de las comunicaciones, ¿no? De la comunicación o la secretaria, ¿no? Y gente al final muy humilde y muy maja, ¿no? Pero así como anécdota. Y algo así que también me ha sorprendido es que aunque hable con personas, ¿no? Que ya tienen un nivel de seniority, ¿no? Ya muy elevado, que llevan muchos años de carrera profesional, al final los consejos que me dan o no esos tips que me dan son muy como muy de adentro, muy sinceros y muy de cuidar a las personas. Y es algo que, por ejemplo, no me esperaba. Pensaba que me darían consejos más, ¿no? de empresa, ¿no? Algo más funcional, por decirlo así. Pero al final lo que ves es que estas grandes mujeres al final son grandes personas y que se preocupan por las personas que tienen a su lado. Sí, a veces se espera uno un poco consejos más directivos o Sí, impersonales, ¿no? Pero luego, así como tú y yo conversamos y sale la conversación y aunque puedas tener una línea, una directriz preparada para tener algo, ¿no? Luego dejas que la naturalidad tome el control, ¿vale? Para sacar el mayor provecho de esa conversación, de esa entrevista, exacto. de ese podcast, ¿no? Yo la verdad que te felicito por todo lo que estás haciendo y no solamente yo lo digo, o sea, yo me he encontrado con un artículo que te están dando voz ya a nivel ingeniería, que es el de Fools de Ingeniería, de una página web de catalán. Cuéntame cómo te sientes con este reconocimiento, o sea, ya de aquí, Príncipe de Uf, Asturias, ¿eh? uf, qué va, qué va, qué va. Bueno, pues Elisenda Rosanas, que es con quien hablé de Full Enginyería, también había hablado con ella porque participé en otra iniciativa, en un hackathon, con amigas y con compañeras de trabajo. Y bueno, sinceramente estoy empezando el podcast y pues estaba buscando también, ¿no? Darle difusión. Entonces le escribí un correo a Elisenda, ¿no? Le conté la iniciativa y pues me dijo que sí, ¿no? Y quedamos un día, le conté lo que hacía y escribió este artículo tan bonito que la verdad me ha gustado mucho porque, ¿no? Cuenta el motivo por el cual empecé, ¿no? Y también da nombres de mujeres muy importantes con las que he tenido la suerte de tener como invitadas. Entonces, bueno, súper agradecida, ¿no? De tener esta ayuda a dar visibilidad a un proyecto que es muy personal. Sí, porque hiciste esa hackathon fue para un hospital, si no me equivoco. Sí, fue una hackathon, bueno, primera hackathon que me presentaba. Esto fue pues justamente en pandemia, pues hará ya 2 años y medio. Y fue con precisamente Mar Porras, que la tuve en el podcast, Ujú. ¿no?
quedamos un día por Semana Santa, ¿no? Y me dijo, es que me presento con Susana de Schneider y con Fiona, su mentorada, a una hackathon. Y era una hackathon que organizaba el Mobile World Capital, que organizan el Mobile World Congress, ¿no? Y el Hospital de Sant Joan de Déu, que es el Hospital de Niños de Barcelona. Y lo hablé me acuerdo, ¿no? Acabar el café con Mar y escribirle a 2 compañeras de trabajo y decir, oye, ¿os apuntáis? Y era una hackathon internacional. En teoría era Barcelona y Boston, pero después nos fuimos uniendo diferentes países. Y bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de la versatilidad que tiene la ingeniería, porque yo nunca había trabajado en temas de medicina, ¿no?, o de hospitalarios, y el reto de la hackathon era pensar, ¿no?, y diseñar una solución para los niños cuando están en el hospital, pues una larga temporada, ¿no?, ya sea por cáncer, ¿no?, o que están con los tratamientos, para ayudarles sobre todo con el tema social. Y bueno, pues participamos en la hackathon. Yo creo que el fin de semana más intenso que hemos tenido, lo disfrutamos muchísimo y tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, y es como conocimos a Elisenda, porque escribieron un artículo sobre que habíamos ganado y la solución. Pues sí, o sea, al final yo creo que esta sucesión de cosas que nos van sucediendo, ¿no?, de eventos, hacen que sumemos experiencia, ¿vale? Y que nos encontremos con personas que luego, así como te está pasando a ti, pues que a personas que nos están escuchando suman, ¿no? Y te puedes obtener experiencias y aprendizajes de esas personas Claro. que encuentras, ¿no? O sea, y al final el dicho de que el mundo es un pañuelo se Uy, llega a sí. cumplir, ¿eh? O sea, que No tú no somos sabes que tantos, luego... ¿eh? Sí, No sí, o somos... sea, eso de la teoría de las 6 conexiones es muy probable, porque con un 70% de fiabilidad o 75% se llega a cumplir en la mayoría de casos. Sí, bueno, es que creo que, Luis, nos conocimos por la entrevista que le hice a Visila, y por ejemplo Visila no ha sido la única conexión, ¿no?, que me ha dado, ¿no? Y igual me ha pasado con Ana Schlegel, después con Clara La Piedra, y bueno, Sí, y así, ¿no? Y vamos como cerrando el círculo, ¿no? Y te das sí, cuenta que sí, no somos tantos. sí, sí, al final es eh, una tribu, ¿no? Una tribu Sí. de nomads, ¿no? De nómadas del conocimiento que vamos ahí de un lado para otro, vibrando a las buenas cosas que queremos transmitir, ¿no? O sea, totalmente. Bueno, pues aparte del podcast, yo tengo que decir que Eli, también como tú, como yo, como todos los oyentes que me están escuchando, pues tiene películas favoritas como Hidden Figures, ¿no? Serie favorita tienes la de Downton Abbey, ¿vale? O sea, totalmente Súper de conocida. acuerdo y súper premiada también y muy buena, Y ¿vale? mira, la semana pasada tuve la suerte de ir a Highclere y visitar el castillo de Downton Abbey, así que más Ah, fan mira. aún, más Sí, fan sí, sí, aún. sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues es que esa época es muy guay. O sea, la época... y yo creo que en todo lo que es victoriano, ¿no? O trae, o sea, trae unas cosas, aparte del vestuario y de esa época, trae ciertas situaciones que ahora mismo tú dices, oye, pues no hemos cambiado mucho. Y tú Sí, a veces sí, dices, sí. pero y si te ponen una serie de vikingos o tipo las Kingdom, ¿no? Que yo también la veo, ¿no? Tú dices, oye, pero tampoco hemos cambiado mucho, o sea, hemos evolucionado Unos cuantos años, pero unos tampoco. cuantos años, pero igual hacemos tretas, hacemos engaños, o sea, digo, pero ¿esto qué es? O sea, yo creo que esas series, aparte de ser históricas, se, se, se ven algunas situaciones que ves que el ser humano puede ser de que haya evolucionado a manera de evolucionar su tecnología, pero evolucionar como tal, de conocerse a sí mismo,
pues le está costando un poco más de tiempo. Sí, totalmente. Bueno, mira, ya me he ido yo hablando de Downton Abbey, he hecho ahí un paréntesis enorme, pero bueno, continúo. Aparte, tu libro favorito, y aunque aquí pones que no eres muy lectora, pero los libros que pones son muy, muy buenos, ¿no? O sea, Tai Like Ted, ¿no? Que sé que te ayudó o sea, la chuleta de los podcasts, que yo le he dado una lectura, no voy a mentir y no lo he leído, pero es bastante interesante. Como digo, como le digo a mi mujer y que no le gusta, como lo digo, lo he leído en lateral, ¿no? En diagonal. Cuando, oye, ¿has leído mi mensaje? Lo he leído en diagonal, o sea, es decir, sí lo he leído, pero ahí. Pero rápido, ¿no? Todo rápido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas. Y tu hobby, tocas el violín, eso es muy bueno, o sea, repostería, coser y el podcasting. ¿Vale? Entre la repostería y el coser y el violín, pues ya estás hecha a lo Downton Abbey. O sea, esto es totalmente... Bueno, yo creo que también sale un poco el lado artístico, ¿no? Que aunque tengo una formación técnica, la verdad también lo he ido buscando en el trabajo, ¿no? Cómo sacar un poco la vena artística o esa... Creativa, ¿no? Sí, esa creatividad en el trabajo. Sí, porque, bueno, comentábamos que estabas en una compañía de telecomunicaciones, una multinacional, que eres product manager, ¿no? O sea, tiene que ver con todo esto del producto, imaginarte cosas y estar pendiente ahí. Con temas de... Sí, es donde disfruto, la verdad. Así sí, totalmente. La frase poco a poco que siempre pongo ahí en la fichita esta para que tengo que pasaros a vosotros y me llama poderosamente la atención. ¿Cómo que poco a poco? O sea, ¿esto cuántas veces al día lo puedes utilizar o a manera de mantra? Mi novio se va a reír porque lo digo mucho y también me he dado cuenta en los podcasts la cantidad de veces que lo digo. En los podcasts cuando lo estoy editando, pues me he dado cuenta que muchas veces pues las invitadas me dejan unas frases que me quedo así como un poco como atónica, ¿sabes? Que no sé qué decir, como que necesito tiempo para procesarlo. Entonces en esas situaciones digo poco a poco. Y no sé, yo también creo que es un poco mantra, ¿no? Cuando me encuentro así como un poco con dificultades, ¿no? O que hay como un reto, pues como que soy una hormiguita, ¿no? Que voy trabajando pasito a pasito y que al final lo conseguiré. Y bueno, es que lo digo mucho. Sí, sí. No, yo te entiendo perfectamente. Yo a veces cuando me abruma la información, yo utilizo una frase que no es la que más utilizo, pero una frase, la segunda o la tercera que más utilizo, digo, como el Jack el Destripador, parte por parte. Pues mira, pues igual, pues la mía es poco a poco. Sí, sí. Oye, y en la pregunta estrella de la mochila, ¿no? O sea, yo siempre os pregunto a mis invitados, ¿qué te llevarías a una isla totalmente deshabitada, una isla virgen, ¿vale? ¿Qué 3 objetos te llevarías en una mochila? Y tú me has puesto antihistamínicos para la picadura de mosquitos, que puedo ahí suponer que eres muy alérgica a la picadura de mosquitos. Y me un pongo de muy mal cuchillo humor. y un mechero. Sí, no, fui muy original. Bueno, la verdad, Luis, cuando pasaste, ¿no? El documento vi nocilla, también no hubiera sido candidato, ¿no? Pero pensé, me quedaré sin muy rápido, entonces tengo que buscar otra cosa. Así, antihistamínicos, es que me pican muchísimo los mosquitos y me pongo de muy mal humor cuando, cuando me pican, entonces sí o sí, al menos para rebajar un poco. Y después, bueno, cuchillo y mechero fui a sobrevivir, ¿no? Y pensé, ostras, cuchillo, si necesito algo, ¿no? Que comer, pues me irá bien, o para construir algo si es necesario, y mechero, pues porque soy muy friolera. Y pensé, pues tendré que buscar algo, ¿no? Pero bueno, con lo que me has comentado antes de empezar a grabar, ¿no? Que sé que algunos invitados te han dado respuestas mucho más originales, así que a la próxima buscaré algo más original. A ver, no se trata, bueno, se trata de lo primero que se te ocurra, ¿vale? O sea, yo creo que tiene su utilidad. A ver, el cuchillo va a ser útil sí o sí, porque lo puedes afilar con cualquier roquita que esté ahí, hasta con una concha lo puedes afilar, y si pierde filo también se puede utilizar para otras cosas, ¿vale? El mechero, hasta roto se puede utilizar el pedernal que hay adentro, o sea que yo creo que tiene utilidad.
Y los antihistamínicos, eso ahí sí que quizás lo tienes que administrar muy bien porque no se sabe Sí, hasta cuándo vas a hacer. O sea, también es verdad. o También. otra es parlamentar con los mosquitos y decir, ven para acá, a ver, ¿qué sucede? A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, yo te agradezco el tiempo que hemos podido charlar. Me siento muy, muy, muy contento de hablar contigo, de haberte encontrado, porque nosotros no nos conocíamos de nada, ¿vale? Ahora siento que te conozco un poquillo más, comparto tu mensaje y también comparto tu ideal, ¿no? De llegar con este tipo de iniciativas, ¿vale? De llegar a más personas y que aparte de que ellas tengan voz, ¿no? Que es tu podcast, llegar que esa voz que llegue a las orejas que necesiten escuchar ese mensaje, ¿vale? Porque muchas veces el mensaje está ahí y quizás hay orejas que necesitan escuchar esos mensajes, ¿no? Yo te felicito de nuevo, muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, ¿vale? Porque me has enseñado un montón. Seguiremos en contacto porque te Claro, molestaré, por supuesto, ¿vale? Porque por yo supuesto. soy un aprendiz de podcaster. Tú me has dicho antes que tenía un máster de comunicación de podcaster, pero sí, yo ya no me acuerdo de nada de lo que hice, o sea, estoy aprendiendo. Pues Yo no soy lo un parece. aprendiz también, ¿eh? Yeah. Otra cosa que me gusta hablar hasta por los codos, como te darás cuenta, pero lo mínimo en podcaster y que hay miles de herramientas ahora que, madre mía, que eso sí es para ser un máster. Bueno, muchas gracias, Eli. No sé si quieres decir unas palabras finales a los que están escuchando este podcast. Bueno, gracias a ti, Luis. Gracias por invitarme a Conexión Ikigai y mucha suerte con este video podcast que estoy segura que tendrá mucho, mucho éxito. Y bueno, nada, que si nunca os habíais pensado que las ingenieras o las científicas también hacemos soluciones que tienen impacto para la sociedad, soluciones que son creativas y que hacemos cosas pues muy chulas, pues que en el podcast encontraréis muchos ejemplos de mujeres que han sido generosas en compartir sus historias, sus aprendizajes en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero también en temas de desarrollo profesional y que, bueno, el podcast lo podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, se llama She Has a Voice y también en Instagram. Y muchas gracias por tenerme aquí, Luis. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti. Mucha Adiós. suerte. Adiós. Bye. Chao. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de los próximos episodios, con las próximas entrevistas que voy a tener, puedes seguirme en redes sociales a través de mi nickname o de mi usuario de Shaman PM. Muchas gracias, hasta el próximo episodio.